Génesis 22. Y bueno, voy a compartirles un segundo tema de esta serie, no sé hasta donde el Señor nos permita continuar con esta serie, acerca del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. La semana pasada vimos cómo desde el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, dice la Escritura que ya tenía destinado un cordero para entregarlo por nosotros. Y ahí encontramos en el huerto de Edén un sacrificio. Encontramos que un animalito inocente fue sacrificado para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. Fueron cubiertos con las pieles de este animalito. Y desde ahí ya apuntaba ¿a dónde? A nuestro Señor Jesús. Eso era figura, eso era sombra de lo que había de venir, que es nuestro Señor Jesús. Un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice la Escritura, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Génesis 22, este capítulo, es considerado por los estudiosos de las Escrituras como una de las cumbres más altas de la palabra. En este capítulo encontramos la prueba más grande que enfrentó Abraham. Dios le pidió que le ofreciera su hijo en sacrificio, su único, al que amaba. Seguramente todos los padres en la historia de la humanidad hubieran sucumbido ante tan grande prueba. Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac sobre el altar. Y en el último momento, cuando Dios vio que el patriarca estaba dispuesto a obedecerle y a ejecutar el sacrificio, Dios lo impidió con la intervención del ángel de Jehová. Este capítulo 22 de Génesis nos lleva a la séptima y última aparición de Dios a Abraham, donde vemos que le pide sacrificar a Isaac y ofrecerlo en el altar. Después de esto, Dios ya no volvió a probar al padre de la fe, Abraham. Esta fue la prueba suprema. Si tuviéramos que escoger los 10 capítulos más importantes de la Biblia, tendríamos que incluir este capítulo en la lista. Una de las razones por el cual deberíamos de incluirlo es porque aquí es la primera vez que se hace mención de un sacrificio humano. Y miren, hermanos, sin lugar a duda este capítulo apuntaba al evento más importante que ha vivido la humanidad. ¿Cuál es este evento? Al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. El evento que cambiaría para siempre la vida de aquellos que estaban lejos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Ahora, leamos el primer versículo que nos relata la forma en que Dios le mandó a Abraham que le ofreciera a Isaac. Génesis 22:1. Dice así: aconteció después de estas cosas se refieren a las que se describen en el capítulo 21. Ahí en ese capítulo 21 vemos cómo Dios visitó a Sara y le dio la dicha de tener un hijo, su nombre Isaac. Previamente Abraham tuvo un hijo con Agar su sierva, su nombre Ismael. En el capítulo 21 también vemos un pacto entre Abraham y Abimelech para no estar más en guerra. Todo esto que acabo de mencionar se refiere a después de estas cosas. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Cómo lo probó? Lo veremos más adelante. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Es decir, Abraham reconocía perfectamente la voz de Dios. Esto es muy importante para cada uno de nosotros. Reconocer la voz de Dios es escuchar la palabra de Dios. ¿Sabía que también se escucha? La Biblia se lee, pero también se escucha, porque es la voz de Dios. Es su misma palabra, que es la que nos infunde aliento cuando estamos cansados, nos exhorta para corregir nuestra vida, también nos edifica y nos levanta cuando estamos caídos. Tu palabra es mi consuelo, lo aprendimos el domingo. También cuando estamos en situaciones difíciles. Entonces, mi hermano, aquí tenemos que ver que Abraham era capaz de reconocer la voz de Dios. Y nosotros también tenemos que reconocer su voz, porque su voz
¿verdad? Son como palabras puras, perfectas, fieles, verdaderas y justas para nosotros. En ocasiones su palabra será como miel a nuestro paladar. Será como miel. Confortará nuestra alma, pero en otras ocasiones será amarga, como el ajenjo, porque nos confrontará con nuestro pecado, con nuestra manera de vivir. Pero siempre, mi hermano, la palabra de Dios tiene el propósito de hacernos un bien. Siempre. Nunca para destruirnos. Juan 10:27 que les leo dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? A ver, ¿cómo le hace una oveja? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Una oveja del Señor reconoce la voz del pastor y lo sigue. Es decir, los verdaderos cristianos, los discípulos del Señor, reconocen su voz por medio de escudriñar la Escritura. Así que si alguien desde el púlpito dice: saquen sus carteras y den el billete con el valor más grande que tienen, ¿qué van a hacer las ovejas de Cristo? No escuchan esa voz. No escuchan esa voz. Esa voz es la voz de un asalariado, no es la voz de mi Salvador. Reconocemos la voz de nuestro Señor. Así que Abraham reconocía perfectamente la voz de Dios. Y sus palabras, heme aquí, muestran un hombre dispuesto y disponible a obedecer. Qué importante para nosotros como cristianos es obedecer toda la palabra, no solamente los mandamientos que me convienen. Toda la palabra, toda, cada tilde, cada mandamiento. En el Antiguo Testamento por lo menos hay 613 mandamientos. Pero el Señor sabía que no íbamos a cumplir con todo eso, ¿verdad? Por eso vino el Señor Jesús. Estábamos en la ley. Bueno, el hombre estaba en la ley y ahora estamos en la gracia. Pero aquí está. Los mandamientos, tenemos que obedecerlos. No significa que están ya caducos, ¿verdad? No, siguen vigentes también para nosotros. Aunque sabemos que la ley ceremonial apuntaba también al Cordero de Dios, al sacrificio perfecto. Pero la ley moral de Dios sigue vigente: no robarás, no hurtarás, no, etc. Heme aquí, dijo Abraham. ¿De qué se trataba esta prueba? La prueba suprema. Génesis 22:2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El tema de esta enseñanza es un sacrificio en el monte Moriah. Y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Llegó el momento de la prueba suprema. Abraham no puede ser llamado el padre de la fe si no pasas esta prueba suprema. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. En el hebreo, esta frase se percibe mejor. Toma ahora ese hijo de ti, a ese único de ti, al que tú amas, a ese Isaac, tu risa. Así se describe en el hebreo. Tu gozo, tu deleite, a tu hijo, quien te da tantas satisfacciones. Él estaba muy complacido con su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Así que toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. ¿Qué significa holocausto? Lo aprendimos también con la enseñanza que nos dio el pastor Álvaro el sábado. Pero es un sacrificio en el que se quemaba completamente la víctima. Quedaban cenizas y lo que subía era olor fragante para Dios. Seguramente estas palabras, entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, tocaron las fibras más profundas y sensibles de Abraham. Recordemos algo antes de continuar. El capítulo 23, versículo 1 dice que Sara tenía 127 años cuando murió. Entonces, si Sara tenía 90 años cuando nació Isaac y 127 años cuando murió, tenemos un periodo de 37 años. Lo que nos indica que la edad de este muchacho Isaac oscilaba entre los 20 y 30 años. Cuando Abraham fue probado. Y cuando el Señor le dijo a
Abraham, sacrifícame a Isaac. Caminaron hasta el monte Moriah. Seguramente su papá recordó todos esos momentos. Ya tenía 20 años o 30. Y vinieron muchos recuerdos hermosos de su niñez, de todo lo que él había vivido con él. No era sencillo, por eso es la prueba suprema. Así que toma a tu hijo, tu único a quien amas. Isaac era la ofrenda para Dios. Debía ser sacrificado en un altar por Abraham. Dios estaba probando la obediencia del hombre que se convertiría en el padre de la fe. Y mi hermano, también el Señor prueba nuestras vidas. Nos va a llevar en esa prueba hasta lo máximo, hasta lo máximo. Esta parte del versículo nos revela al Cordero de Dios que fue sacrificado en el altar, al único Hijo de Dios, al amado Hijo de Dios que fue entregado por amor a todos los pecadores. Tu único a quien amas. El Señor Jesús se expresó de una manera muy tierna hacia su Padre. Él sabía perfectamente que su Padre lo amaba. El Señor todos los días miraba el amor de su Padre por medio de su provisión milagrosa hacia Él y sus discípulos. Todos los días miraba su amor a través de su misericordia y de su gracia. Miren la manera tan tierna que se expresaba el Señor Jesús del amor de su Padre. Vaya conmigo ahora sí a estos versículos. Juan 3:35. El Padre me ama, agapao, el verbo amar, agapao en el griego, amor ágape, un amor incondicional. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vean la manera tierna de Jesús, de cómo se expresaba del amor de su Padre. Él me ama. Pero ¿cómo te va a amar Jesús si todos los religiosos te quieren asesinar? Pero ¿cómo te va a amar si te dijeron que eres Belcebú, el príncipe de los demonios? Pero ¿cómo te va a amar si permitió que te dieran una bofetada? ¿Cómo te va a amar si te clavaron una corona de espinas que te atravesó tu cerebro? ¿Cómo te va a amar Jesús? ¿Cómo te va a amar si te daban de golpes con el báculo en la cabeza y se burlaban de ti, diciendo, oh, rey de los judíos? Mira, hermano, nunca renegó, nunca se quejó. El Padre me ama, Él me sigue amando. Nunca voy a dudar absolutamente nada de que Él me ama. Él nunca se menospreció, ay, pobrecito de mí, es que me va tan mal en la vida. Nunca, hermanos. El Padre me ama hasta el fin. Es una hermosa lección para todos nosotros. Una preciosa enseñanza para cada uno de nosotros. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La tierra de Moriah se situaba curiosamente fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, muy cerca del lugar donde el Señor fue sacrificado. Isaac fue ofrecido como holocausto en un monte de Moriah. Y el Señor Jesús cientos de años después fue ofrecido en el monte Gólgota, en el monte de la calavera. Entonces en este versículo vemos que se habla de un sacrificio humano, lo cual era una práctica común que se hacía en los pueblos paganos. De uno de ellos, de Ur de los Caldeos, venía el padre Abraham. Esta práctica repudiable más tarde quedaría escrita como una prohibición en la ley. Vaya conmigo a Deuteronomio 18:10.
y versículo 11, que son versículos muy interesantes para las fechas en las que estamos entrando. Y ahorita vas a ver por qué. Aunque voy a poner el énfasis en una parte del versículo. Pero miren, lo que dice la palabra de Deuteronomio 18:10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Porque antes lo sacrificaban, la gente que no conocía de Dios. Es decir, aquí Dios está prohibiendo los sacrificios humanos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Ya ve por qué les digo que estos versículos quedan para la fecha? Para que entendamos que no debemos de participar en nada de esto. En nada de Halloween, en nada de Día de Muertos. Si usted me sigue en el 11, dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahora bien, ¿acaso Dios estaba probando los sacrificios humanos al pedirle a Abraham que sacrificara a su propio hijo? Vamos a confirmarlo más adelante. Si nosotros nos hubiéramos encontrado con Abraham en aquel día y le hubiéramos preguntado: ¿a dónde vas?, él diría: voy a ofrecer a Isaac como un sacrificio. Abraham, ¿estás loco? ¿Por qué? ¿Pero cómo puedes hacer algo así? Sé que los pueblos paganos que moran en esta región ofrecen sacrificios humanos y la verdad creo que es algo que está mal. Y entonces, ¿por qué lo vas a hacer? Lo único que sé es que Dios me lo ha pedido. Yo no lo entiendo, pero he vivido más de 50 años sirviéndole, oyendo su voz y conversando con Él, y nunca me ha fallado. Jamás me ha pedido algo que me haga daño, sino siempre busca mi bien. Sus pensamientos son de paz y no de mal. Aunque esta orden no la entiendo, la voy a obedecer, lo voy a obedecer a Él, lo voy a seguir incondicionalmente, porque creo que Él tiene el poder para resucitar a Isaac y cumplir su promesa. Ahí en el versículo 2 de Génesis dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En pocas palabras, Abraham nos diría: ¿sabes por qué lo hago? Porque conozco a Dios. Porque conozco a Dios. Pero vamos al versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Quizás con muchas dudas en su corazón, pero su obediencia, que se apoyaba en su gran fe, estuvo por encima de todo. Se preparó para ir con su amado hijo al lugar que Dios le había indicado para sacrificarlo. Versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos. Mire qué interesante el padre de la fe. ¿Por qué no dije y volveré? Plural. Y volveremos a vosotros. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero Él va a cumplir su promesa. Volveremos. Tardaron 3 días en llegar ahí. Y fue en el tercer día que Abraham recibió a su hijo de regreso con vida. Fue en este día que el ángel de Jehová intervino para que Isaac no fuera sacrificado. Abraham lo vio levantarse del altar con vida, como si hubiera resucitado de entre los muertos. Y aquí tenemos una elocuente imagen de la cruz y de la resurrección de Cristo. También vemos una escena paralela en donde el ser humano quedó totalmente fuera de la obra de la salvación. Abraham le dijo a sus siervos: ustedes no pueden ni deben acercarse al monte santo donde voy a sacrificar a mi hijo. Ustedes no pueden intervenir. Esto es entre mi hijo y yo. Y precisamente en la cruz, Dios dejó fuera totalmente al ser humano. Nadie más estaba en condiciones de intervenir. En aquel momento de oscuridad que tuvo lugar en pleno mediodía,
El ser humano quedó fuera, sin ninguna posibilidad de intervenir. La salvación es de Jehová, únicamente de Él. Nosotros no ponemos nada, absolutamente todo es de Él. Por Él somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Y durante aquellas 3 horas, la cruz se convirtió en un altar donde el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue ofrecido en sacrificio por todos los pecados de la humanidad. El hombre fue excluido, quedando fuera de aquel evento sin participar en absoluto. Y en este versículo que acabamos de leer, hay una palabra que me llama la atención. Adoraremos. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Una de las sublimes adoraciones a Dios en nuestra vida es que nosotros vivamos en obediencia, en obediencia. Vamos a ir a adorar, vamos a ir a ese monte a adorar. Yo creo que Abraham no llevaba un piano, ¿verdad? No un teclado, no llevaba un coro, pero sí llevaba a su hijo, que iba a ser sacrificado. Pero sí llevaba su obediencia y su confianza en Dios. Y con eso, mis hermanos, se adora al Señor. Claro, hay muchas formas de adorar a Dios, pero una de las más sublimes es nuestra obediencia a Dios. Con eso se adora a nuestro Señor. Amén. Como les dije en una ocasión, sin fe y sin obediencia, nuestra vida cristiana no sabe a nada, estamos desabridos. Aunque tengamos mucha teología, mucho conocimiento de la palabra, si no practicamos la fe en el Señor, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él y nuestra obediencia a la palabra del Señor, somos cristianoides, o cristinos, o cristinas, pero no somos cristianos. Hoy en muchas iglesias, muchos que se llaman adoradores, cantan y adoran a Dios con sus voces, pero con sus vidas son un desastre. Y lo único que logran es ofrecer fuego extraño. Mis hermanos, el Señor Jesús fue el sacrificio perfecto. La Escritura dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto significa que toda su vida fue obediente. Él fue obediente a su amado Padre. Por eso cuando Él se consumió en el altar, imagínense, también lo enseñaban en otra predicación, la obediencia, la confianza, su amor. Cuando fue consumido ahí en la cruz del Calvario, dijo, qué ofrenda, qué olor fragante tan agradable. Por eso Efesios dice así, Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero continuemos aquí con la historia de Abraham. Génesis 22:6, dice así la palabra, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. ¿En quién pensamos? Tomó la leña y la puso sobre Isaac. ¿No le recuerda esto en el camino al Calvario a alguien? Que tomó un madero y lo pusieron sobre su cuerpo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Qué interesante, la leña fue colocada sobre Isaac. Cuando Jesús fue llevado al lugar para su muerte, los hombres pusieron un madero sobre él para que lo llevara a ese lugar donde sería sacrificado. El fuego aquí nos habla de juicio y el cuchillo representa la ejecución del juicio. Todo el mundo fue juzgado en la vida del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Mire, el versículo 7 dice así, entonces habló Isaac a Abraham. Su padre dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Ven la conversación tan estrecha y de tanto respeto que se tenían entre ellos. Y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí
mi hijo. Es una gran enseñanza. De aquí podemos sacar una gran enseñanza entre el respeto que debemos tener entre los padres y los hijos. ¿Cómo se habla en el día de hoy? ¿Cómo le dice a su papá? Le dice, Padre mío, hijo mío, ven para acá tú, con el apodo, ¿no? Ven para acá tú, no quiero decir, hay varios, ¿no? Hay varios. Pero qué respeto. Ahorita ya los hijos pueden demandar a los papás porque los disciplinan. Ha cambiado bastante. Pero aquí vemos una relación muy estrecha y deliciosa en esa relación que tenían. Isaac le hace una pregunta lógica aquí en este versículo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y le dice, Padre, tenemos todo, pero se me hace que se te olvidó lo más importante, el cordero. Yo no lo veo. Imagínense el corazón del papá. Es que eres tú, no por dentro, eres tú el cordero. Versículo 8, y responde Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Su padre con mucho amor le respondió, no te preocupes, Dios tiene el control, Él es todopoderoso. Isaac, tú eres un milagro de Dios. ¿Por qué fue un milagro de Dios? Porque sus padres ya eran de edad avanzada y su mamá era estéril. Un gran milagro de Dios. Pero vean cómo se parece a la vida del Señor Jesús. ¿Cómo fue el nacimiento del Señor Jesús? Milagroso. Nació de una virgen. En todo esto aprendemos muchísimas cosas. Lo importante es escudriñar. Vamos al versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Pero tengan en cuenta que al inicio les dije que tenía entre 20 y 30 años. Se dejó atar. No puso ninguna resistencia el hijo. Había llegado el momento de la suprema prueba. Abraham edificó el altar, puso la leña y ató a su único, a su amado hijo, y lo puso en el altar para luego tomar el cuchillo y degollarlo. Isaac, a quien Abraham tuvo que atar, no era un niño, era un muchacho que pudo resistirse o rebelarse a su padre para que no fuera sacrificado, sin embargo no lo hizo, actuó con obediencia. De la misma manera también el Señor Jesús fue a la cruz diciéndole al Padre, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, sino la tuya. Esta escena es muy conmovedora. ¿Quién se atrevería a sacrificar a su propio hijo? ¿Cuál es el motivo que puede llevar a un padre a hacer tal cosa? Hace un poco más de 2000 años, cerca del monte donde iba a ser sacrificado Isaac, ocurriría otro sacrificio, un sacrificio perfecto. Por eso el padre de la fe dijo, Dios se proveerá de un cordero. Esto se refiere a que Dios mismo se pagaría a sí mismo, porque no había nada ni nadie que podía llenar la santidad y la justicia de Dios, solo su único, su amado Hijo. Versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Se lee en otra versión. Este versículo nos lleva al punto culminante. Dios había llevado a Abraham 4 veces al valle de la decisión. Cada una de ellas fue un verdadero tormento para su alma y un peso, un gran peso sobre su corazón. La primera vez que el Señor lo llevó al valle de la decisión fue cuando Dios lo llamó para salir de su tierra y dejar a sus familiares. Aquí hay un principio también hermoso, hermoso. Sobre todo a los jóvenes que están aquí, que un día se van a casar. ¿Sí se van a casar, verdad, jóvenes, o no? Por fe, ¿sí? Pero ese es el principio. Cuando ustedes se casen, salgan de su tierra y de su parentela. Vayan a formar su propia familia. No se queden cerca de la casa de sus papás ni de la casa de los otros papás. Eso es una decisión muy sabia. Les va a ayudar bastante. Se van a evitar muchos conflictos también.
Pero a veces tenemos a la familia por todos lados, ¿no? Tíos, primos, sobrinos, ahí todos, 20 sobrinos que tengo y otros 15 y se pelean mis hijos con los de los... Caray, parece la vecindad del Chavo. Ya hace falta que salga el Chavo ahí, Kiko. Es que me desespera. De verdad, es una bendición la palabra de cómo nos orienta. Salgan de su tierra, dejen a sus familiares en Ur de los Caldeos. Fue una dura prueba, aunque finalmente él la superó. La segunda vez que el Señor lo llevó a la Valle de la Decisión fue con su sobrino Lot. Tuvieron un conflicto, estaban peleando sus pastores por las ovejas, qué terrible, bueno, que se estén peleando los pastores por las ovejas. Y toma la parte que tú quieras, yo me hago a otro lado. Tuvieron un conflicto, lo llevó al Valle de la Decisión. La tercera vez que lo llevó al Valle de la Decisión fue con su hijo Ismael, porque le dolió mucho separarse de él. Finalmente, la cuarta ocasión que lo llevó al Valle de la Decisión fue la prueba suprema. Abraham no entendía lo que estaba sucediendo porque Dios le había dicho previamente, hablando del hijo prometido, por Isaac será llamada tu descendencia. A pesar de no entender, él fue obediente. Qué hermoso, mis hermanos. Él fue obediente y tenía una gran fe en que Dios podía resucitar a su hijo de los muertos. Fe y obediencia. Vayan y muéstrense a los sacerdotes, ustedes que están leprosos. Confíen y obedezcan. Y mientras iban en el camino fueron sanados. Pedro, ven, camina, camina. Confía y obedece mi palabra, Pedro. ¿Ven? Dos ingredientes principales, fe y obediencia. Es lo que necesitamos en nuestra vida cristiana. Abraham, dame a tu hijo ahora. Dame a tu hijo, al que amas. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Eso es lo que dice Hebreos 11, 17 al 19. Los versículos siguientes nos van a explicar cómo el ángel de Jehová impidió que Abraham matara a su hijo. Vaya conmigo al versículo 11, Génesis 22, 11, versículo 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios conocía perfectamente a Abraham, sabía que él era un hombre sincero y obediente, podía leer su corazón y ya tenía desde antes constancia de su fe y ahora lo estaba demostrando con sus acciones. Sabía que nuestro Señor sabe si usted, si yo somos sinceros y obedientes o si no lo somos, pero los demás que nos rodean no lo saben a menos de que vean nuestra vida, nuestras obras. Es por eso que el apóstol Santiago dice que la fe sin obras está muerta. A diferencia de la historia de Isaac, en donde él no fue sacrificado, Dios Padre sí quiso quebrantar a su propio hijo hasta la muerte por causa de nuestros pecados. La escena se repitió miles de años después, ahí en el monte, cerca donde iba a ser sacrificado Isaac. Pero en esa ocasión, Jesús sí murió. Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Vaya conmigo al versículo 13, Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas a un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Desde los tiempos del jardín de Edén hasta la cruz de Cristo, hubo un sacrificio
sustitutivo, como el de este carnero. El animal sacrificado simbolizaba el pago por la culpa y señalaba al futuro sacrificio expiatorio de Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para pagar nuestra deuda frente a la justicia divina. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ponga atención, será, futuro, será provisto. Esta palabra provisto es la palabra hebrea raá, literalmente significa ver, aparecer, levantar y manifestar. Va a encontrar mucho sentido ahora que lea este versículo en la Biblia textual, que se lee de la siguiente manera. Y llamó a Abraham a aquel lugar Yahvé Jireh, Dios se proveerá. Por eso se dice hoy, en el monte de Yahvé, en el monte donde Yahvé, el Señor, será visto. En el monte de Jehová, el Señor será visto, se aparecerá, se manifestará, será levantado en una cruz donde todos lo verán. Muchos cristianos han rebajado la frase Yahvé Jireh a esto: Dios me proveerá de un carro, Dios me proveerá de una casa nueva. No, hermanos, no se trata de eso. Pero vaya conmigo, está poniendo muy interesante el estudio, ¿verdad? Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, versículo 16, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Bien, en estos versículos Dios reafirmó sus promesas a Abraham. Dios conocía la fe de Abraham porque podía leer, repito, su corazón. Abraham creyó y fue aprobado en esta suprema prueba. Y aunque el patriarca no llegó realmente a sacrificar a su hijo, para Dios es como si lo hubiera sacrificado por su obediencia. Abraham fue justificado ante Dios por la fe, pero también fue justificado ante los hombres por sus obras. Por sus obras demostró que había tenido esa fe. Además, resulta interesante que Dios recalcó la expresión tu hijo, tu único. Aquí hay una relación directa con el hecho de que Dios entregó a su hijo único. Por medio de este incidente, Dios nos enseña que tendría que ser un hombre, un salvador, el que se interpusiera entre Dios y el ser humano. Abraham dijo que Dios se proveería de un cordero y entonces apareció el carnero y lo ofrecieron. Pero 1900 años más tarde, Dios se proveyó de un cordero sin mancha, que fue Cristo. Aquí Dios, en esto que estamos viendo con Abraham y Isaac, detuvo la mano, no permitiéndole que ejecutara el sacrificio de Isaac. Dios perdonó al hijo de Abraham, pero más adelante se repetiría una historia paralela. El Padre, Dios toma su justicia y su santidad, entiéndase cuchillo, y sacrifica a su único hijo, a su amado hijo, por amor a nosotros. Finalmente vamos a leer los versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, fuiste obediente. ¿De qué simiente está hablando Dios aquí? Si leemos en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16, vemos cómo interpreta el apóstol Pablo el significado de la simiente o descendencia. Vaya conmigo rápidamente. Gálatas 3, 16, y después vamos a leer el versículo 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 8. Era Gálatas 3:16, creo que me equivoqué, y después vamos a leer ahora Gálatas 3:8. Y la Escritura, Gálatas 3:8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Buenas nuevas es el significado de la palabra evangelio. Aquí surge una pregunta. ¿En qué momento le anunció Dios a Abraham esas buenas nuevas? La respuesta es cuando le llamó a ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Tal vez pensemos que Abraham, Isaac, Jacob y todos los héroes del Antiguo Testamento no fueron tan inteligentes, tan entendidos como nosotros, ya que no conocían ni comprendían lo que nosotros sabemos hoy. Tenemos más revelación de la palabra. Sin embargo, Abraham conocía acerca de la venida de Cristo y del Evangelio. ¿Quiere verlo conmigo? Juan 8:56 dice así, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Son palabras del Señor Jesús. Es decir, Dios le reveló muchas cosas a Abraham, aunque el Salvador todavía no se hacía presente. En el monte Moriah, donde Abraham ofreció a Isaac, podemos contemplar el sacrificio y la resurrección de Cristo. Como hemos dicho anteriormente, después de que Dios llamó al patriarca para ofrecer a Isaac, pasaron 3 días antes de que llegaran a ese monte Moriah. Ahí Dios le devolvió a Abraham su hijo vivo en el tercer día. Así que en resumen, tenemos una ilustración de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso Pablo dice que Dios le dio la buena nueva. Dios le predicó el evangelio a Abraham, ¿dónde? En el monte Moriah. El versículo 18 dice que la bendición alcanzaría a todos los pueblos de la tierra. Hoy en día, el evangelio de Cristo se ha extendido por todo el mundo, pero muchos aún no lo han oído. No obstante, el anuncio de esa bendición ha llegado hasta todas las naciones. Y esa bendición, ¿quién es? Es Jesucristo, el sacrificio perfecto. Como hemos visto en esta enseñanza, Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Pregunta nuevamente, ¿acaso Dios estaba probando los sacrificios humanos al pedirle a Abraham que sacrificara a su propio hijo? La respuesta es no, porque Él después lo prohibió en su palabra, como lo hemos visto en Deuteronomio 18:10, versículo 11. Es decir, Él en su conocimiento anticipado de todas las cosas, lo que quería enseñarle a Abraham es que cientos de años después, Dios entregaría a su único hijo, al que ama, en un sacrificio perfecto para la salvación de todos los hombres. Y en este capítulo de Génesis 22, se hizo presente el sacrificio perfecto como el ángel de Jehová. Todas las ocasiones que usted vea en la Escritura el ángel de Jehová se refiere al Señor Jesucristo. El Señor, con mucha anticipación, sabía que tenía que ser sacrificado en el altar. Él se hizo presente en el monte Moriah y sabía que algún día se presentaría una historia muy similar, pero con un final muy diferente, como él lo expresó con sus propias palabras en Mateo 16:21. Vaya conmigo ahí. Después puede escuchar la enseñanza porque trae cosas muy profundas este pasaje. Mateo 16:21. Una historia muy similar, pero con un final diferente. Y esto fue lo que les declaró el Señor Jesús a sus discípulos. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Él sí iba a morir en el monte Gólgota y resucitar al tercer día. Como lo hemos visto, lo hemos estudiado, Isaac es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Isaac nació milagrosamente. Jesucristo también.
Isaac fue un hijo anhelado y era el deleite de su padre. Y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Era su deleite. Cristo es el Hijo muy amado, el deseado de las naciones. Y Dios Padre decía de él: me siento muy complacido con Jesús. Me siento muy complacido. Cada vez que ora, cada vez que me adora, te alabo, oh Padre. Cada vez que camina y me obedece, a pesar de todas las situaciones, es como olor fragante que llega delante de mí. Me siento muy complacido con mi hijo. Isaac fue presentado como una ofrenda en el monte Moriah. Cristo fue presentado como una ofrenda en el monte Gólgota, convirtiéndose así en el sacrificio perfecto. No necesitamos nada más. Él lo pagó todo. Es suficiente su sacrificio. No necesitamos una religión, necesitamos a Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y nos preparamos para orar, para darle gracias a Dios. Ya pasaron más de 2000 años y estamos aquí por fe. Caminamos por fe. ¿Quién ha visto a Jesús? Hace 2000 años Él entregó su vida por nosotros, para llevar muchos hijos, dice el libro de Hebreos, a la gloria, a muchos de nosotros. Y lo que Él padeció en la cruz es incomparable con cualquier dolor que podamos nosotros vivir en vida. Él lo dio todo. Él lo dio todo y Él nos ama. De tal manera Él nos ama que entregó su vida por nosotros. Nadie se la quita. Él dijo: yo la pongo. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Yo la voy a poner por ustedes. Y ahí Él se puso en nuestro lugar y recibió todo el castigo que nosotros merecíamos, pero no se quedó en la tumba. Él se levantó. Y la Escritura dice que Él nos está preparando un lugar, morada para nosotros. Esta es nuestra fe, caminamos por fe. Hace mucho tiempo sucedió este sacrificio perfecto, pero nosotros creemos que lo hizo. Y más bienaventurados somos los que creemos sin ver. Es más bienaventurado, más gozo, más alegría, más felices somos. Amén. Entonces debemos estar siempre agradecidos, mi hermano. Siempre que usted esté pasando por alguna situación en la vida, piense en el sacrificio de Jesús. Mire la cruz, mire al Señor y bueno, nada se compara. Señor, te damos gracias por tu palabra, te alabamos.